Muy bien, pues vamos a empezar. Buenos días a todos. Aún faltan algunos alumnos de conectarse, pero si se dieron cuenta los que ya empezaron a leer el material, pues es bastante extenso lo que tenemos que abordar el día de hoy. Y entonces, pues a mal paso darle prisa. Comentábamos que el día de hoy vamos a comenzar a abordar el tema relativo a la elaboración de la demanda de amparo indirecto. Entonces, en ese orden de ideas y atendiendo a lo que dispone el artículo 107, fracción primera de la ley de amparo, pues en primera instancia vamos a analizar lo que sería la elaboración de la demanda de amparo indirecto contra la aplicación de normas de carácter general, es decir, el amparo indirecto contra normas de carácter heteroaplicativo. Hay que recordar en primera instancia que entendemos por norma general aquella que va dirigida a toda una colectividad y no a un grupo determinado de personas, y que por ende es de observancia obligatoria para todas aquellas personas que se coloquen en el supuesto regulado por el ordenamiento jurídico. Una norma de carácter general me puede afectar en mis derechos humanos en forma autoaplicativa, es decir, con su sola entrada en vigor, o bien de forma heteroaplicativa. ¿Esto qué quiere decir? Que su sola entrada en vigor no me va a causar ningún perjuicio en mi esfera jurídica, sino que tengo que esperar al primer acto de aplicación para que se dé la afectación a mis derechos humanos y entonces pueda combatir la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad de la norma a través de lo que es el juicio de amparo. En ese sentido es importante precisar que la demanda de amparo indirecto puede ser promovida primeramente en dos momentos. Si la norma me causa una afectación de forma inmediata, tengo 30 días para promover el amparo indirecto, contados a partir de que entre en vigor la norma general que yo considero está violentando mis derechos humanos. De lo contrario, tengo que esperar a que se dé el primer acto de aplicación y debo contar entonces los 15 días genéricos que me concede el artículo 17 de la ley de amparo para promover dicho medio de impugnación contra esa norma que considero violatoria de mis derechos humanos. En este caso en particular estamos promoviendo el amparo contra una norma de carácter heteroaplicativo, es decir, contra el primer acto de aplicación, y este se materializa a través de lo que es un acto materialmente administrativo, ya que la autoridad administrativa lo que ordena es una visita de verificación a una empresa prestadora del servicio de seguridad privada en la Ciudad de México. Obviamente, la autoridad responsable lo que hace es girar un oficio donde se faculta a un visitador para que realice esta diligencia, y para ello pues debe levantar un acta circunstanciada. Lo que se le ordena al verificador en dicha visita, valga la redundancia, es verificar que la empresa cumpla con las disposiciones vigentes en materia de seguridad privada, y dentro de las obligaciones que le impone la Ley de Seguridad Privada de la Ciudad de México a las empresas prestadoras de este tipo de servicios, así como su respectivo reglamento, pues es que se evalúe de manera constante a su personal operativo y administrativo
realizándoles exámenes de control de confianza, así como exámenes toxicológicos. Aquí la cuestión es que existe una antinomia. Hay que recordar que una antinomia es una contradicción entre dos disposiciones, donde una me otorga, vamos a decir, una temporalidad mucho más amplia que la otra. En este caso, la Ley de Seguridad Privada de la Ciudad de México establece que los exámenes toxicológicos que se apliquen al personal operativo de las empresas de seguridad privada se debe aplicar de manera anual, ¿sí? Y el reglamento establece que se debe aplicar de manera semestral. Entonces tenemos dos disposiciones que se contraponen. Sin embargo, acudiendo al principio pro persona, y de acuerdo a lo que hemos visto ya en otras sesiones, el principio pro persona tiene diversas vertientes o subprincipios. Dentro de los subprincipios que establece o que se derivan de este principio pro persona está el principio de prevalencia en la interpretación. Es decir, si una norma es ambigua y de ello deriva que se den dos o más interpretaciones, la autoridad no tiene la libertad de elegir cuál de las dos normas es la que aplica. Necesariamente tiene que aplicar aquella que otorga la protección más amplia a los derechos del gobernado. Y luego tenemos el principio de prevalencia de normas, donde si tenemos dos normas que se contraponen, tampoco la autoridad tiene la libertad de elegir cuál de las dos disposiciones normativas es la que aplica. Necesariamente tiene que aplicar o acudir a aquella que otorga la protección más amplia. Luego entonces, en el caso particular, si la Ley de Seguridad Privada otorga una protección más amplia al conceder un plazo de 1 año para aplicar los exámenes toxicológicos y el reglamento tan solo 6, el visitador no tenía la libertad de elegir si aplicaba el reglamento o la ley. Necesariamente debió haber aplicado la ley. Acuérdense que esto se establece a través de lo que se conoce como el control de la convencionalidad ex oficio, donde todas las autoridades, precisamente en base a la obligación que les impone el artículo primero de la Constitución, tratándose de la interpretación de las normas relativas a los derechos humanos, deben siempre tutelar los derechos humanos de las personas y en ese sentido interpretar las normas en el sentido de que se le otorgue la protección más amplia al gobernado, salvo que se trate de alguna restricción expresa en la propia Constitución Federal, como ya lo habíamos comentado también en otras ocasiones. Por ejemplo, una excepción, y la que siempre les he comentado, es la relativa a los ministerios públicos, elementos policiales, ministeriales, fuerzas armadas, ejército, fuerza aérea, marina, quienes se rigen por sus propias normas o reglas, y donde expresamente el artículo 123, apartado B, fracción 3, se refiere que en caso de que estos sean retirados del cargo por no cumplir con las disposiciones normativas vigentes, aun y cuando se acreditara en juicio que fueron despedidos injustificadamente, no serán reinstalados, únicamente se les pagará una indemnización. Entonces ahí estamos hablando de una restricción que expresamente está regulada por la Constitución. ¿Y cuál es el fundamento? El propio artículo primero, ¿no?, que en forma expresa refiere que dicha Constitución reconoce los derechos humanos plasmados en dicha norma fundamental, así como los tratados
internacionales, salvo las excepciones que señale la propia Constitución. Y aquí estamos hablando de esa excepción. Sin embargo, en el caso particular que estamos analizando, no operaba ninguna excepción. Entonces, en ese sentido, la autoridad estaba obligada a ejercer de manera oficiosa el control de la convencionalidad y aplicar la norma que otorgara la protección más amplia. Sin embargo, decidió aplicar el reglamento. Ahora, mencionábamos la última sesión que, acudiendo a la teoría general del proceso, pues los elementos, vamos a decir, de la demanda pueden variar acudiendo a uno u otro autor. Sin embargo, en términos generales, la mayoría concuerda que una demanda de amparo debe contener los siguientes elementos. En primera instancia, lo que es el rubro, luego vendría lo que es el proemio, el apartado de pretensión o pretensiones, posteriormente vienen los requisitos que precisa el artículo 108 de la ley de amparo, que van a comprender, entre otros aspectos, los actos reclamados, es decir, el acto o omisión o la norma general que tengamos inconstitucional. Por supuesto, los preceptos constitucionales que estamos aduciendo fueron violentados, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, que vamos a decir sería el homólogo al apartado de hechos en un escrito ordinario de demanda. Después vendría lo que se conoce como los conceptos de violación, que van a ser nuestros argumentos de hecho y derecho, a través de los cuales vamos a tratar de sustentar la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad del acto reclamado. Recordemos, esos están integrados por tres aspectos: lo que es mi premisa mayor, mi premisa menor y mi conclusión. Mi premisa mayor debe contener el precepto constitucional que considero como quejoso me ha sido transgredido, pero debo ser muy preciso. Debo decir, si estoy hablando de que se violentó el debido proceso, pues debo precisar el artículo 14, párrafo segundo de la Constitución Federal, relativo al debido proceso y derecho de audiencia. Si estoy hablando, por ejemplo, del principio de legalidad, en virtud de que todo acto debe estar fundado y motivado, pues debo referir el artículo 16, párrafo primero, ¿no? Hay que quitarnos esos vicios de estos abogados de machote que desafortunadamente hoy prevalecen mucho en la práctica forense, que se limitan a referir: se violentaron los artículos 14, 16, 19 y 20 constitucional. Esto es importante. Si bien es cierto, en algunas materias opera la suplencia de la queja, tampoco el juez es adivino y va a estar interpretando y adivinando, ¿verdad?, cuál de todos esos derechos humanos te fueron violentados. Tan solo el artículo 16 constitucional, ¿cuántos derechos humanos no consagra? El artículo 20, el artículo 14 tiene cuatro párrafos, y cada párrafo tiene un derecho humano y a su vez subgarantías. Entonces sí debemos ser muy precisos, sobre todo si estamos litigando la materia administrativa, la civil, la mercantil, porque acuérdense, ahí por regla general no opera la suplencia de la queja. Y si bien es cierto, en algunas materias opera esta figura de la suplencia de la queja, también hay criterios por parte del Poder Judicial de la Federación, sobre todo en materia administrativa, civil, mercantil, que si una demanda es deficiente y no se señala bien quién es la autoridad responsable, los actos reclamados, los preceptos constitucionales violentados, hay ausencia o ambigüedad en los conceptos de violación, pues ni siquiera hay que requerir al promovente. Al ser notoriamente improcedente en la demanda, hay que desecharla de plano. Entonces,
La finalidad de este tipo de cursos es precisamente que nosotros ya empecemos a razonar y argumentar como abogados, ¿no? Y de alguna manera dignificar nuestra profesión, porque lamentablemente se ha denigrado mucho y la han devaluado, ¿no? Se ha demeritado tanto que ya a veces los clientes no quieren pagar nuestros honorarios porque ya desconfían, ¿no? de toda una generalidad, pero es debido a este tipo de situaciones. Tan es así que ya el Poder Judicial de la Federación ya ha hecho ahí algunas manifestaciones a través de tesis aisladas a partir de la ineptitud, ¿no? o la negligencia de los abogados por utilizar estos formularios o machotes con algunas deficiencias. Bien, después de que tenemos entonces lo relativo a los conceptos de violación, los preceptos constitucionales, vamos a considerar también un apartado de pruebas para acreditar la existencia y la inconstitucionalidad del acto reclamado. Les comentaba yo en la sesión anterior que es importantísimo que desde que presentamos la demanda o el escrito inicial debemos acompañarlo de pruebas. ¿Cuántas veces no hemos visto demandas de machote donde no se incluye un apartado de pruebas? ¿Por qué? Por la celeridad, no sé, por alguna situación. ¿Y qué sucede? Posiblemente me concedan la suspensión provisional del acto reclamado, pero me van a negar la suspensión definitiva, porque aunado a que no presenté pruebas en mi escrito inicial, tampoco lo hice durante la audiencia incidental. Y la mayoría de este tipo de profesionistas se limita únicamente a presentar el escrito deficiente, el escrito inicial, y ya no le da seguimiento a las audiencias. Obviamente viene la celebración de la audiencia incidental y se niega la suspensión del acto reclamado, y por una causa muy sencilla. Si la autoridad responsable niega la existencia del acto reclamado y yo no aporté pruebas para acreditar su existencia, es obvio que me van a negar la suspensión definitiva del acto reclamado, aunado a que puede sobrevenir una causal de sobreseimiento del asunto. Entonces, importantísimo desde el escrito inicial presentar sus pruebas. ¿Qué más? En su caso, su apartado de la solicitud de la suspensión del acto reclamado. ¿Quieres comentar algo, Angie? Sí, maestro. Sí. Ahorita que está diciendo de las pruebas, si voy a ofrecer testigos, ¿también ahí debo de mencionarlo? Bueno, ahí en esos casos, bueno, si están relacionados con la inconstitucionalidad del acto reclamado, sí tienes una oportunidad hasta 5 días antes de la celebración de la audiencia constitucional, con los requisitos obviamente que señala el artículo 119 de la Ley de Amparo. Pero si están relacionados con acreditar la existencia del acto reclamado, sobre todo estamos hablando de pruebas documentales. Por ejemplo, si estamos hablando de un arresto administrativo y la autoridad niega el acto, pues tú la única forma que tienes de acreditarlo pues es con la copia, por lo menos simple, de lo que es el acto reclamo, la resolución, ¿sí? Por lo menos para darle certeza en este caso al órgano jurisdiccional de que existe el acto reclamado, porque además acuérdense que no se pueden ofrecer las mismas pruebas o el mismo tipo de pruebas en la audiencia incidental que en la audiencia constitucional. Hay una limitante tratándose de audiencia constitucional. En la audiencia incidental, sobre todo lo que se pueden ofertar son pruebas documentales, ¿sí? Ya en la audiencia constitucional, bien lo sabemos, podemos presentar nuestras testimoniales, las periciales, ¿sí? Y otro tipo de pruebas, pero sobre todo en la audiencia incidental
lo que vamos a ofertar son pruebas documentales, ¿sí? Para dotarle de certeza al órgano jurisdiccional de que efectivamente existe el acto reclamado, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué más? En el caso, bueno, si lo consideramos, también podemos poner un apartado de suplencia de la queja, ¿sí? O sea, vamos a tratar de hacer lo más perfecta nuestra demanda, pero si consideramos que se nos pudiera ir, pues lo aconsejable es entonces agregarle un apartado de suplencia de la queja, máxime si hablamos, por ejemplo, de amparo contra grupos que se encuentran en situación de desventaja, ya lo saben, en materia familiar, tratándose de alimentos, tratándose de trabajadores, en materia laboral, la víctima ofendido, en materia agraria. En esos casos opera la suplencia de la queja, y no obstante de que opere la misma, pues vamos a tratar de hacer una demanda pues loable. Sin embargo, si consideramos que se nos pudiera ir, le incluimos un apartado de suplencia de la queja. ¿Qué más? Vamos a incluir obviamente nuestro apartado de puntos petitorios, la fecha, lugar de suscripción, y por supuesto el nombre y firma del quejoso o de su representante, porque muchas veces algunas demandas han sido desechadas de plano porque se les olvida algo importantísimo: la firma, ¿verdad? Ahora, actualmente, como bien lo sabemos, pues está operando esta cuestión de presentar las demandas en forma electrónica, y si es así debemos contar con nuestra firma electrónica avanzada. Por ahí les comentaba de un asunto donde me piden asesoría, donde se desecha de plano la demanda porque la presentan vía electrónica, pero presentan, vamos a decir, escaneada la demanda con la firma autógrafa, ¿sí? Y obviamente la tienen por no presentada porque no cuenta con la firma electrónica avanzada. Si le vamos a solicitar al cliente la firma autógrafa, pues mejor lo presentamos de manera personal a través de lo que le conocen ahora como el buzón judicial, es decir, acudimos directamente a la oficialía de partes, ¿sí? Sin embargo, son estas situaciones que se están dando ahorita en la práctica y en las que no debemos incurrir. Bien, vamos entonces a analizar cada uno de los elementos que mencionábamos. Vamos a comenzar por analizar lo que es el rubro. En este apartado deben obrar los datos de identificación de las partes, así como el tipo de juicio. Por ende, entonces debe aparecer el nombre del quejoso, agraviado, impetrante, el nombre de la autoridad responsable, el tipo de amparo que estamos promoviendo, es decir, si es directo o indirecto, la materia. También algunos estilan agregar de qué tipo de asunto se trata, si es el escrito inicial, de ofrecimiento de pruebas, si se está desahogando algún requerimiento, etcétera. Así como en caso de que se conozca, pues bueno, ya no estamos hablando del escrito inicial, sino de los subsecuentes, el número de juicio de amparo en el que se promueve. Esta información, como ustedes bien lo saben, se coloca en la parte superior derecha de nuestro escrito de demanda, y de forma inmediata del lado izquierdo se indica el nombre de la autoridad ante quien se promueve. Ahora, ¿qué les aconsejo yo para no incurrir en muchos errores que he detectado en los que incurren en la práctica los abogados postulantes? Antes de empezar a elaborar nuestra demanda, les comentaba, hay que checar las leyes orgánicas, ¿sí? Si estamos hablando de tribunales, por ejemplo tribunales judiciales, pues debo darle una leída a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación,
o de la Ciudad de México, de la entidad federativa respectiva, y voy a analizar las atribuciones que tienen cada una de las autoridades que yo considero responsables, para no errar y mencionar a otras que no tienen relación alguna con la emisión del acto reclamado, ¿sí? Porque lo primero que va a suceder si menciono de manera equivocada a alguna autoridad, bueno, el juzgado en primera me va a prevenir y me va a decir que en caso de que señale autoridades que no existen o que no tienen relación con el acto y estos lo niegan, se perderá toda comunicación con dicha autoridad y por ende sobrevendrá una causal de improcedencia y sobreseimiento del juicio. Entonces, para no incurrir en estos errores, tomémonos la delicadeza de verificar cuáles son las atribuciones de todas y cada una de las autoridades que estamos mencionando. En materia administrativa, pues debemos checar el organigrama, el reglamento interior, verificar, por ejemplo, en sus páginas oficiales que sea la denominación correcta, porque luego cambian y no nos enteramos. Hizo una publicación en la Gaceta Oficial y antes era, no sé, la Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional, y ya cambió su denominación. Entonces ahí vamos a también tener problemas en ese sentido, porque no tenemos la certeza entonces de cuál es la denominación correcta. A veces algunas autoridades sí aceptan la notificación una vez que acude el actuario, otras no, ya son medio mañosas en ese sentido, y lo que hacen pues es de alguna manera obstruirnos, ¿no?, el ejercicio de nuestro medio de impugnación. Por ende, pues, sí debemos verificar. Ahí mismo podemos ubicar la dirección de yo así lo hago, busco en Google, pongo el nombre de la autoridad, y a veces ahí me percato que ya cambió la denominación o el domicilio. Hoy tenemos muchísimas herramientas, no todo es en Facebook, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto abogados que en estos grupos piden auxilio, ¿no?, y la dirección, cuando nosotros mismos tenemos a nuestro alcance un montón de herramientas? Tenemos Google Maps, por ejemplo, también, y ahí podemos ubicar las direcciones y las denominaciones correctas de la autoridad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí, Verdi? Hola, ¿se escucha? Sí, lo escuchamos. De acuerdo, gracias. Bueno, en el supuesto, doctor, que acepten la demanda de amparo, ¿tienen la obligación o solamente por atención de direccionarlo a la autoridad correspondiente? Que fuera ese supuesto, porque como autoridad pública, o al tratarse de autoridades públicas, pues muchas veces en algunos casos direccionan. No sé si en cuestión de amparo es lo mismo. No, aquí, como estamos hablando que se está dirigiendo a una determinada autoridad, muchas veces lo que cambia es la denominación. Cambió la denominación y entonces, pues vamos a ser sinceros, como es chamba, es trabajo, tienen que contestar o rendir su informe previo y justificado, pues a veces por una cuestión más personal que jurídica no quieren aceptarla, argumentando que no es la autoridad correcta. También aquí va a depender mucho del papel del actuario, ¿sí? Porque si hay criterios, y si bien es cierto son tesis aisladas, que si la denominación es incorrecta pero existe la certeza de que se trata de la autoridad responsable, esta tiene la obligación de recibirla. Sin embargo, pues a veces son muy cerrados y no quieren hacerlo, y también el actuario pues no funge su papel como realmente lo debe desempeñar, es algo flexible y lo regresa, y todo eso únicamente lo que va a hacer es retrasar la tramitación del procedimiento. Por eso es que sí debemos verificar que se trate de la autoridad correcta. Me ha tocado ver que sí lo admiten y ya solamente el actuario hace la anotación de que ahora la denominación correcta es la siguiente, ¿sí?
Ahora, bueno, decíamos entonces, esto sería entonces lo que se refiere al rubro. Aquí en el caso particular estamos señalando que el quejoso es la empresa de seguridad privada, omitimos el nombre por razones obvias, SADCB. La autoridad responsable en este caso es el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Ciudadana de la misma entidad, la Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional, así como la Jefatura Departamental de Sanciones a Empresas de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Oiga, ¿y de dónde obtuvo toda esa información? Pues bueno, en primera instancia, de las copias de la resolución o el acta administrativa que le entregó la autoridad responsable a mi defenso o al visitado, y posteriormente analizando el acto circunstanciado, pues vi una serie de ordenamientos que citan. Lo primero que hago es estudiar dichos ordenamientos para ver si efectivamente dichas autoridades están facultadas para emitir el acto reclamado, porque si resulta que no son las autoridades facultadas para ello, pues posiblemente ahí estamos hablando ya de entrada que el acto va a carecer de la debida fundamentación y motivación. Y para ello pues tuve que leer la ley orgánica, su reglamento interior, me metí a su página oficial, estuve viendo cuáles eran las atribuciones de la Dirección General, cuáles de la Jefatura de Unidad Departamental de Sanciones a Empresas, y ahí obviamente vienen los ordenamientos que ellos aplican, sí, todo, pues digo, todo lo tenemos en donde, en internet. La respuesta está ahí en las redes sociales. Aquí indico yo el tipo de amparo que promovemos. En este caso es un amparo indirecto en materia administrativa contra normas generales heteroaplicativas. ¿Por qué? Porque necesariamente se debió dar un primer acto de aplicación para que se diera la afectación a la esfera jurídica, en este caso de la persona moral que está promoviendo el juicio de amparo. ¿Y a quién se dirige? Al juez de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México en turno. Esto obviamente lo podemos corroborar acudiendo a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde se establece expresamente en dicho ordenamiento cuáles son las facultades de cada uno de los jueces de distrito. Acuérdense que si en un determinado distrito no hay competencia especializada a través de los denominados acuerdos generales que emite el Consejo de la Judicatura, estos juzgados de distrito conocerán de todas las materias, ¿sí? Por ejemplo, en el Estado de México eso es muy común. El juez de distrito conoce de juicios ordinarios, civiles, mercantiles, penales, federales, ¿sí? Conoce de juicio de amparo en materia civil, administrativa, conocen del procedimiento penal para adolescentes, conocen del juicio de amparo en materia laboral, es decir, son todólogos, ¿sí? Entonces, en esos casos lo dirijo entonces al juez de distrito, ¿sí? Con sede, por ejemplo, en Naucalpan, Estado de México. Pero si estamos hablando de que en ese circuito donde estoy promoviendo existe competencia especializada, como en el caso de la Ciudad de México, entonces sí lo dirijo al juez especializado en dicha materia. Acuérdense, aquí tenemos, por ejemplo, jueces de amparo en materia penal. No tenemos jueces de amparo en materia civil, por eso es que los jueces de distrito en materia civil conocen de procesos ordinarios federales, pero también conocen del amparo en materia civil.
Sin embargo, ya lo habíamos comentado, debo distinguir entre lo que son los jueces de distrito en materia de procesos penales federales del sistema tradicional, los jueces de distrito del sistema acusatorio adversarial y los jueces de amparo en materia penal. ¿Y dónde encuentro todo esto? En la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Si dirijo mal el escrito, afortunadamente en amparo lo que va a suceder es que lo van a recepcionar y lo van a turnar a la autoridad competente, pero pues ya estoy de alguna manera retrasando, ¿no?, la secuela normal del procedimiento. Ahora, el siguiente aspecto es el proemio. ¿A qué se le llama proemio? A la vamos a decir, al primer párrafo del escrito de nuestra demanda de amparo indirecto. Ahí es donde le vamos a hacer saber al juez de distrito el nombre, los apellidos, la denominación o razón social de la persona, ya sea física o moral, que está promoviendo el escrito de amparo, es decir, el quejoso agraviado impetrante. Se va a indicar también si se promueve por propio derecho o representado por alguien más, si es persona física o moral. Se debe señalar, por supuesto, un domicilio para oír y recibir notificaciones, y debemos precisar las personas que van a estar autorizadas para recibirlas en nuestro nombre, y precisando también las facultades de representación procesal, sobre todo tratándose de abogados, ¿sí? Acuérdense que si se trata de la materia civil, mercantil, administrativa, además deberá acreditar ser licenciado en Derecho, ya que de lo contrario solamente se le permitirá oír y recibir notificaciones, pero no tendrá estas facultades amplias a que hace referencia el artículo 12 de la Ley de Amparo. También es importante contar con el registro de nuestra cédula profesional en el Poder Judicial de la Federación, porque de lo contrario también nos van a prevenir en el sentido de que no se nos tendrá por admitidas las facultades expresas a que refiere el artículo 12 hasta en tanto no registremos la cédula, y únicamente se nos tendrá por autorizados para oír y recibir notificaciones, sobre todo tratándose de materia civil y administrativa. Ahí son muy quisquillosos. En materia penal no nos ponen tanta objeción, pero lo que es materia civil y administrativa, si no acreditas estar inscrito en el padrón del Poder Judicial de la Federación, viene una prevención en ese sentido. Bien, vamos entonces a ver cómo se desarrolla el proemio. Aquí obviamente volvemos a omitir el nombre de la empresa por obvias razones. En este caso, como estamos hablando de una persona moral, quien debe promover es el representante legal y debe acreditar su calidad. Para ello pues debe anexar entonces copia de la escritura pública o del instrumento notarial donde se le conceden dichas facultades. Obviamente tenemos que manifestar que previo cotejo y certificación que haga el secretario se nos devuelva nuestro documento y que se agrega además copia simple para los efectos legales correspondientes. Entonces vamos a ver, bueno, fulanito de tal, en mi calidad de representante legal de la empresa de seguridad privada tal SADCB, según consta en la copia de la escritura pública número tal, levantada el día tal de tal año ante la fe del notario público número tal del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, instrumento notarial que me sirvo a anexar a la presente para que surta sus efectos legales correspondientes, y señalando como domicilio poder recibir toda clase de notificaciones, aún las de carácter personal, el inmueble ubicado. Señalamos la ubicación con calle, número, si tiene número exterior, interior, o el número de despacho, la colonia, código postal, la alcaldía.
datos precisos, porque ha sucedido en la práctica que a veces no ubican el domicilio y se regresa la notificación. Entonces debemos darle datos. Yo a veces acostumbro ponerle, por ejemplo, los que conocen, que trabajamos allí en el despacho o en la oficina anexa de la escuela, pues le pongo a un costado del OXXO, porque resulta, por ejemplo, que en el caso particular hay 2 98, el oficial, que es el nuestro, y otro 98 que, bueno, era con antelación, pero no han hecho lo que le llama la alineación para que le den su nuevo número oficial. Y entonces resulta que a veces la autoridad va y notifica en dicho domicilio y pues no les quieren recibir, dicen no, pues aquí no es. Entonces al principio devolvían las notificaciones, ya después tuve que ir a hacer un recorrido por la calle y detecté esa situación. Entonces ya lo que le hago es le pongo a un costado del OXXO, casi llegando a Avenida Texcoco, y ya no he tenido ese problema. Entonces tratemos de darle los mayores elementos, en este caso al notificador, para que no suceda esto que les comento. ¿Y qué más? Vamos a precisar que autorizamos para oír recibirlas en nuestro nombre, así como recoger toda clase de documentos en términos de lo dispuesto por el artículo 12, párrafo segundo, es decir, para los abogados, y 27 de la ley de amparo al licenciado fulano de tal, con cédula profesional número tal, expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones, así como a la pasante en derecho, o acuérdense, también podemos nombrar a cualquier persona, ¿sí?, con el único efecto de oír y recibir notificaciones. Ahí no es necesario que acrediten su calidad de licenciados o pasantes, puede ser cualquier persona, siempre y cuando pues ya tenga capacidad de ejercicio, es decir, que sea mayor de edad. Luego vendría el apartado de pretensión o de pretensiones, ¿sí? Aquí vamos a señalar el acto, omisión o resolución que se reclama de la autoridad responsable, es decir, se debe escribir con toda precisión qué es lo que se reclama y se tilda de inconstitucional por parte de la autoridad responsable. Es decir, si le estamos exigiendo el cumplimiento de una obligación de dar, de hacer o de no hacer, según el caso particular, y en su caso cuál o cuáles son las declaraciones que se solicita al juez de amparo haga al momento de emitir la respectiva sentencia, obviamente durante la celebración de la audiencia constitucional, es decir, la acción declarativa que estamos solicitando. Entonces, ¿cómo comienzo yo a elaborar este apartado? De la siguiente manera: que por medio del presente curso y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 103, fracción primera y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿De qué me habla el 103 y el 107? De el amparo. Acuérdense, la ley de amparo es reglamentaria del artículo 103 y 107. Dice, así como primero 17, 107 fracción primera, inciso F, 108, 146, 147 y demás relativos y aplicables de la ley de amparo, vengo a solicitar el amparo y protección de la justicia federal en contra de la indebida heteroaplicación de los artículos 21, fracción 12 y 58, fracción segunda del reglamento de la Ley de Seguridad Privada vigente en la Ciudad de México al momento de emitirse la resolución administrativa de fecha tal dictada por la Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y mediante la que impone a mi representada una sanción administrativa consistente en una multa por el equivalente a 301 veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México y que sustituye al salario mínimo en dicha entidad y que equivale a la cantidad de
575 pesos por presuntamente no presentar ante la Dirección de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México los exámenes establecidos por los artículos 20 y 21, fracción 12 del Reglamento de Seguridad Privada para el Distrito Federal y ahora Ciudad de México, contraviniendo así lo dispuesto por el artículo 58, fracción segunda del referido ordenamiento, y sin que la autoridad responsable observara lo que al efecto dispone el artículo 35, fracción 12 de la Ley de Seguridad Privada vigente en la Ciudad de México, por lo que, ajustándome a lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Amparo, expreso lo siguiente. Si se dan cuenta, entonces estamos señalando precisamente cuál es el acto que estamos reclamando. Estamos hablando de una heteroaplicación, ¿sí?, de una norma de carácter general. Estoy señalando los artículos que indebidamente le fueron aplicados a mi representado. ¿Cuál es? El artículo 21, fracción 2 y 58, fracción segunda del Reglamento de Seguridad Privada. ¿Dónde o en qué momento? Al momento de emitirse la resolución administrativa de fecha tal, dictada por quién, pues obviamente por la autoridad responsable. ¿Quién fue? La Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y mediante la que se impone a mi representada la sanción administrativa consistente en tal. ¿Y de dónde obtuve todos esos datos, Verdín? ¿De dónde obtuvimos esos datos? A ver, Angélica, quiere... Cuando se presenta el notificado, que presenta el documento para enterar en este caso a la persona afectada. Efectivamente, con la copia, ¿verdad? La copia de la resolución que me está entregando la autoridad responsable. Si, por ejemplo, Ángela lo que va a promover es el amparo directo, pues obviamente va a sustentar estas cuestiones con la copia de la sentencia que le otorgó la autoridad responsable. Entonces, de ahí voy a obtener todos esos datos y voy a precisar específicamente qué es lo que quiero, porque en la mayoría de las demandas se limitan a decir que con fundamento en lo dispuesto vengo a promover el amparo y protección de la justicia federal en contra de la autoridad antes precisada y por los motivos señalados en el presente escrito. Pero no le decimos con precisión qué es lo que pretendemos y qué es lo que estamos tildando de inconstitución. Es un poco largo, si se dieron cuenta, pero ya desde un principio le estoy precisando qué es lo que pretendo que se declare, ¿no? Bien, ahora, ¿qué sigue entonces? Ahora sí, los requisitos del artículo 108 de la Ley de Amparo. Aquí entonces voy a describir todos y cada uno de los elementos que precisa dicho dispositivo. ¿Cuáles son? El nombre y domicilio del quejoso, el nombre del tercero interesado, o en su caso, la manifestación bajo protesta de decir verdad, de que por la naturaleza del asunto no existe o que desconozco, ¿verdad?, su nombre y domicilio. Y en esos casos, recordemos, le señalé en la clase anterior, lo que tengo que hacer es solicitarle al órgano jurisdiccional que a su vez requiera a la autoridad responsable para que proporcione un domicilio y se le pueda notificar. ¿En qué casos pudiera darse que desconocemos el nombre del tercero interesado en los amparos por tercero extraño a juicio? ¿Por qué? Porque no soy parte, ¿verdad?, del juicio principal. Entonces, aunque conozco posiblemente el nombre del tercero interesado, desconozco su domicilio. Entonces, lo que voy a hacer es solicitarle al órgano jurisdiccional en materia de amparo que requiera a la autoridad responsable proporcione
el domicilio que obra en autos dentro del juicio principal a efecto de que se le pueda notificar al tercero interesado y manifieste lo que a su derecho convenga, ¿sí? ¿Qué más debo precisar? Obviamente el nombre de las autoridades responsables y si son ordenadoras o son ejecutoras, los actos que se reclamen de cada una de ellas. Debo ser muy preciso porque si no también ahí puede venir una prevención. ¿Y cómo voy a saber qué voy a reclamar de cada una de esas autoridades? Para eso tengo mi resolución y por supuesto ya leí la ley orgánica, el organigrama, ¿sí? Para determinar bien cuáles son las funciones y en qué parte o etapa del acto reclamado intervino cada una de las autoridades. Por supuesto, esta leyenda del bajo protesta de decir verdad, para empezar a narrar lo que son los antecedentes del acto reclamado, es decir, los hechos o abstenciones que constituyan en sí el acto reclamado y los preceptos constitucionales que considero se han violentado y por supuesto, lo más importante, mis conceptos de violación, ¿sí? Todo esto, si ustedes ya empezaron a leer su material, ya está ahí, ya tienen el machote, como dicen vulgarmente, o el formulario, para que lo puedan ir analizando. Bien, vamos a ver entonces cómo se desarrolla. El nombre y domicilio del quejoso. Entonces, en este caso, pues es la empresa de seguridad privada, SADCB, por conducto de ¿quién? De su representante legal, ¿sí? En el domicilio señalado en el escrito inicial de demanda. Algunos suelen señalar también un domicilio del quejoso con independencia del que se señale para oír recibir notificaciones, también es válido, porque no es lo mismo el domicilio para oír recibir notificaciones, que normalmente es el despacho del abogado, que el domicilio del quejoso, ¿verdad? Son dos cosas distintas. Y a veces no se localiza al abogado porque por alguna situación no está, salió a comer la secretaria o la persona encargada de recibir las notificaciones y notifican al quejoso en su domicilio personal. Sí me ha ocurrido, por eso a veces yo suelo señalar ambos domicilios. No me localizaron a mí, pero ya me habla el quejoso. Oiga, se está presentando una persona. Ah, sí, usted reciba y mándeme foto de lo que le estén entregando, ¿sí? Bien, luego viene los datos del tercero interesado. En este caso en particular vamos a manifestar bajo protesta de decir verdad que dada la naturaleza del mismo no existe tercero interesado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un acto materialmente administrativo. Acuérdense, es un acto unilateral, discrecional, ¿sí? Y donde se van a afectar de manera directa mis derechos humanos, pero como tal no hay un tercero interesado porque no estoy litigando, ¿verdad?, en un juicio natural contra un tercero. Consecuentemente no hay tercero interesado. ¿Qué sigue entonces? Ahora sí, el nombre de las autoridades responsables. Y aquí menciono, en su calidad de ordenadora y ejecutora, al jefe de gobierno del Distrito Federal y ahora Ciudad de México, con domicilio en Plaza de la Constitución sin número, primer piso, en la Colonia Centro, en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, código postal 06600. ¿De dónde obtuve esa información? De Google Maps, ¿sí? O de la página oficial. Segundo, o inciso B, en su calidad de autoridades ordenadoras se señala a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, así como a la Secretaría de Información e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con domicilio en la calle de Liverpool, número 136, piso 4 de la Colonia Juárez de la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, código postal 06600. ¿Dónde corroboré esa información? Igual, en el portal
oficial de la dependencia y también lo busqué en Google Maps. Luego viene el inciso C, dice: en su calidad de autoridades ejecutoras a la Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, así como la jefatura de la Unidad Departamental de Sanciones a Empresas de Seguridad Privada, ambas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y señalo el domicilio. ¿Por qué identifiqué como ordenadoras al jefe de gobierno y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y como ejecutoras a la Dirección General? Porque una vez leyendo la ley orgánica, detecto que es la Dirección General quien está facultada para ordenar las visitas de verificación. Sí, obviamente reciben la instrucción de quién, pues de el máximo jerarca en dicha dependencia, el secretario de seguridad. Entonces él ordena, pero quien ejecuta es la dirección. Pero ¿por qué señalo también a la jefatura de Unidad Departamental de Sanciones a Empresas de Seguridad Privada? Su mismo nombre lo indica, ¿no? Quien va a ordenar la visita es la Dirección General, que es la que expide el oficio, en este caso al visitador, para que acuda al domicilio de la empresa que está siendo objeto de la verificación. Pero quien me va a aplicar la sanción o la multa que se le impuso va a ser la jefatura de la Unidad Departamental de Sanciones a Empresas de Seguridad Privada. Acuérdense, por eso hablamos del organigrama. Obviamente, ¿quién está a la cabeza? El secretario, pero este debe delegar funciones. ¿En dónde? En las subsecretarías. Por eso señalamos en segundo lugar a la Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y esta a su vez delega funciones ¿en dónde? En la Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es la que ordena la visita de verificación. Pero una vez que se llevó a cabo el acta circunstanciada y se resolvió que había una presunta irregularidad, quien va a ejecutar la sanción ya es una jefatura, que en este caso es la jefatura de la Unidad Departamental de Sanciones a Empresas de Seguridad Privada, ¿sí? Y entonces, ¿de dónde obtengo esa información? Como les comento, del organigrama y obviamente de la resolución, porque yo tengo que ir verificando en base a ese organigrama y a sus atribuciones si efectivamente las autoridades que están firmando tanto la orden de visita como el acta circunstanciada y la aplicación de la sanción mediante la resolución respectiva sean firmadas por el funcionario, ¿verdad?, que tiene dichas atribuciones. Bueno, hasta ahí vamos a decir que íbamos bien, que sí tenían esa atribución. Lo que tal vez estaba mal, y ya se los precisé desde un inicio, es que no ejercieron el control de la convencionalidad, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien, Ángela? Ay, doctor, es que el machote, ¿a dónde está? En Classroom. Ah, ok. Ajá, sí, en Classroom le subí todo el material. Bueno, le subí el material de la primera, segunda y hasta hoy. Ya la próxima semana le subo el siguiente material. ¿Sí? Profesor. Sí. Tengo la duda por qué al jefe de gobierno se le señala como autoridad ordenadora y ejecutora. Acuérdate que quien expide el reglamento es el jefe de gobierno en base a sus atribuciones reglamentarias. Entonces él fue el que expidió el reglamento de seguridad privada. Entonces por eso es que lo estamos señalando como tanto autoridad ordenadora como ejecutora. Él es el que presenta ese dictamen y finalmente se aprueba. Y quien se me fue el término ahorita, bueno, lo tiene que ratificar el secretario, en este caso el de seguridad. Ahorita me viene a la mente el término,
debe contar con su firma, pero tiene un nombre específico ese acto. Ahorita que recuerde el nombre se los indico. Entonces por eso estamos señalando tanto al jefe de gobierno como al secretario también de Seguridad Ciudadana. Obviamente del entonces Distrito Federal, porque cuando se expidió dicho ordenamiento, todavía sus facultades estaban reglamentadas por el entonces artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que recordemos fue modificada en 2017, porque pasamos de un gobierno del Distrito Federal ahora a una ciudad de México, y se recuerda, se modificó ese artículo 122, pero como el reglamento fue expedido todavía con el texto constitucional anterior, por eso es que cito todavía el texto vigente antes de la reforma política al artículo 122 constitucional. Y ya que tocamos estos aspectos, acuérdense que hablando de reglamentos, y porque esa es mi base, sobre todo por la que prosperó el amparo, es que existen dos tipos de reglamentos: el reglamento ordinario o delegado y lo que le llaman el reglamento ley, ¿sí? El reglamento ordinario o delegado es aquel que requiere de la existencia previa de una ley para tener vigencia y validez, y por lo tanto no puede estar por encima de lo que refiere la ley que le da origen, nacimiento y vigencia, ¿sí? Y luego vienen los reglamentos ley, que se dice que están a la par de la propia ley, incluso vamos a decir están por encima, porque pueden abrogar o derogar una ley sin pasar por un proceso legislativo, ¿sí? Pero son casos excepcionales. ¿Cuáles son? En materia de comercio exterior, ¿sí? Facultades extraordinarias que prevé el 49 y el 131 de la Constitución. En materia de suspensión y restricción de derechos humanos, artículo 29. Y en materia de reglamentos de policía y buen gobierno. Son las tres excepciones. Bueno, hay otra, ya me acordé, en materia de salubridad. Fuera de esos casos, todo reglamento tiene que emanar de una ley y por lo tanto no puede ir más allá. Hablando de seguridad privada, el reglamento tiene que respetar lo que señala la Ley de Seguridad Privada. ¿Quién expide la Ley de Seguridad Privada? Actualmente el Congreso de la Ciudad de México. En ese entonces era la Asamblea Legislativa, ¿sí? Y como no están las excepciones que estamos mencionando, entonces el jefe de gobierno al momento de expedir dicho ordenamiento debe respetar los límites que establece la ley. Entonces, si está estableciendo que las personas que prestan estos servicios de seguridad privada tienen un año para aplicar los exámenes correspondientes, yo, jefe de gobierno, no puedo ir más allá, ¿verdad?, de lo que establece la ley que le dio origen a ese reglamento. Esto se llama principio de reserva de ley. Verdín, ¿sí recuerda de qué habla ese principio de reserva de ley? Que toda norma que causa obligatoriedad debe pasar por un proceso legislativo. Salvo que se trate de los reglamentos extraordinarios, ¿verdad? Porque ahí ya lo vimos, que no requieren pasar por un proceso legislativo, ¿sí? Si leemos el 131, ahí incluso se establece expresamente que el jefe de gobierno podrá derogar, incluso podrá derogar las contribuciones y establecer nuevas, aun cuando las haya expedido el propio Congreso de la Unión. Entonces, aquí rompemos otra vez un paradigma en la cuestión de que
hay división de poderes, ¿no? Y que el legislativo no puede, el ejecutivo no puede legislar, nada más ejecuta. No, también el ejecutivo puede legislar, tiene facultades legislativas expresas, solo que son de carácter excepcional. Y entonces aquí tengo que distinguir entre estos dos tipos de ordenamientos para que yo le pueda acreditar la inconstitucionalidad de la norma. ¿Sí? Porque no por ser jefe de gobierno es Dios, ¿verdad? Tiene sus limitaciones. Y una de esas limitaciones es el principio de reserva de ley. ¿De dónde nace ese principio? De la materia penal. Y entonces me dicen, oiga, pero esto es materia administrativa. Sí, pero les he insistido en diferentes ocasiones que la materia administrativa sancionadora o disciplinaria, como es el caso, todo lo que tenga que ver con sanciones administrativas se rige por el principio de legalidad en materia penal. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la única fuente de la sanción es la ley. Entonces, en ese sentido, el jefe de gobierno no podía ir más allá de lo que establecía la ley de seguridad y por ende violenta el principio de reserva de ley. ¿Sí? ¿Así sí vamos entendiendo esta parte? ¿Sí? ¿Seguros? Ángela, ¿sí quedó claro esa parte? ¿De qué es el principio de reserva de ley y por qué lo violentó? ¿Sí? Bien, bueno. Doctor. Sí. Tengo duda aquí con el acto reclamado. Ajá. O sea, pueden ser varios actos los reclamados. Así es. Sí. Okay. Acuérdese, por eso tenemos que ir señalando. Bueno, aquí le voy precisando qué voy reclamando de cada una. Ahora vamos, es el siguiente apartado. Por eso es importante que acceda a su, si lo tiene a mano, que acceda a su material para que lo vea. Bien, vamos al siguiente apartado. Actos reclamados. Aquí vamos a comprender más esta parte. ¿Qué reclamo del jefe de gobierno? Lo que mencionábamos, la expedición y la publicación del reglamento de la Ley de Seguridad Privada del entonces Distrito Federal. ¿Sí? ¿Dónde? Pues en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en fecha tal, ¿verdad? ¿Qué más? De la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como de la Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial de la referida Secretaría, la orden de visita ordinaria, viene el número, bueno, hasta el, sí, te voy a citar de dónde lo tengo, de la copia de la resolución que me dejó la autoridad, ordenada en contra de mi representada con el oficio número tal para practicarse en el domicilio que proporcionó bajo protesta de sí, ¿verdad?, durante el procedimiento administrativo con el cual obtuvo su permiso para prestar los servicios de seguridad privada y que de acuerdo con el registro de seguridad privada se encuentra ubicado en tal lugar. ¿Sí? Siguiente autoridad, de la Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como de la Jefatura de la Unidad Departamental de Sanciones a Empresas de Seguridad Privada de la referida Secretaría, reclamo 1. La práctica de la visita ordinaria tal realizada en tal domicilio, ¿sí?, mediante el oficio número tal. Vuelvo a insistir, ¿de dónde obtengo esa información? De la copia de la resolución de la orden de verificación que emitió la autoridad responsable. Número 2, el acta de verificación de fecha tal que inició a las 10 horas con 15 minutos por el verificador comisionado, así como la indebida heteroaplicación de los artículos 21 fracción 12 y 58 fracción segunda del reglamento de seguridad privada del Distrito Federal al emitir la resolución administrativa de fecha tal dentro del procedimiento administrativo número tal.
y mediante el que la referida Dirección General determina que, y entonces ¿qué hago? Hago una transcripción, ¿sí ven? De la parte resolutiva de la autoridad. Dice: con base en el registro de seguridad privada de esta dependencia y durante la secuela procedimental, se obtuvo de las constancias documentales que obran a foja 44 a 51 del expediente de actuaciones, que referente a los EC no cuentan con las cédulas de evaluación de exámenes toxicológicos vigentes, por lo que mi representada resultaba administrativamente responsable de violentar lo dispuesto por el artículo 58, fracción segunda del Reglamento de Seguridad Privada del Distrito Federal, ya que no